11:39, 12 menos 20, a través de la 107.9 en FM, también a través de radiosuradg.com, nuestra señal en YouTube, Radio Suradg Visual, nuestra página, con Roots Barreto, está también Toño con nosotros, Roots y la Isla Music, que llega a nuestro estudio después de un grandísimo éxito en el que creo yo que se va a convertir en los próximos años, ya lo es, en festival de referencia para el archipiélago. Lo fue durante muchos años Son Latinos y ahora el Granca Live Fest de la mano de Leo Mansito. Desde aquí le envío un abrazo y nuestras felicitaciones, con una noche inolvidable. Bueno, 60.000 personas durante 2 días, y allí estaba para dar lo mejor de sí Roots y la Isla Music. ¿Cómo están los dos? Gracias por venir, qué alegría tenerles aquí. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí. Para nosotros también es una alegría venir aquí al sur de Tenerife. ¿A tu casa? Sí, pues sí. ¿A tu casa? Mi segunda casa. Sí, bueno, la primera. No nos vamos a pelear por eso, Ruiz. No, la verdad que nos sentimos. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Sí. Como si está en YouTube, pues que lo puedan ver. Para que lo vean cuando quieran. Pues la verdad que aquí siempre nos sentimos bien, muy a gusto, muy respetados y muy queridos. Sí, qué bueno. En casa. Qué bueno es eso, sentirse así. Y yo quería iniciarme, yo me acuerdo, los primeros compases de reggae que yo escuché aquí en Canarias, de la mano del bueno de Africuya, de Ojalá Muchá y de algunos más, una fiesta de surf que hacía Miguelito allí en la playa en la derecha del cartel, allí abajo, que eran las primeras, ¿no? Y decían, estos chicos están un poco locos, el reggae. Ustedes han trabajado en ese sonido, pero creando un sello propio a lo largo de... ¿Ya cuántos años llevan en los escenarios? Bueno, digamos que profesionalmente alrededor de 12 años, ¿no? Tratando de profesionalizarnos. Y con el sonido reggae, pues sí, ha sido inevitable como tratar de transitar hacia una identidad. Pues bueno, porque quizás es lo más natural, o lo ha sido para mí lo más natural. Y lo más interesante, ¿no? Creo que en este momento en el que estamos ahora viviendo, pues cómo nos llega la música, cómo nos llega cualquier noticia a través de las redes, a través del online, pues se hace para mí muy importante poder ofrecer algo que te distinga, ¿no? Está claro que no es fácil conseguirlo, por lo menos no de forma... O sea, que tengas calidad, ¿no? Y además así de manera inmediata, ¿no? No, esos son años, claro, de experiencia y de búsqueda y de investigación y de pensar en el sonido, de pensar en la lírica, de pensar en muchas cosas y dedicarte a eso, pues concienzudamente para, te digo, poder sacar un sonido propio y que no sea... no tienes un sonido propio porque es malo, ¿no? Sino porque realmente has investigado, has indagado y te posicionas en ese lugar. Yo estaba haciendo una escucha cronológica en el tiempo de ustedes y siento que cada vez se han preocupado más por mejorar el producto. Yo no soy músico, pero sí he vivido de la música. Yo hacía bailar a la gente durante muchos años y les tenía que hacer bailar porque si no, no comía y no pagaba el apartamento, ¿no? No había más remedio, tenían que bailar sí o sí. Y sí he percibido que en ese proceso, bueno, la última gira, Mislava, es diseño de ustedes, los vídeos, cómo se ha ido cuidando el arreglo. Toño, ahí la parte musical parece que no, que eso se hace como el que se quita el pelo de la cara, pero esto lleva mucho trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad que ha sido un proceso largo, porque en estos últimos 4 años, desde que sacamos nuestro último disco, y allí tenemos como 13 de carrera. Sí. Así han habido varios discos y bueno, en su momento pues tuvo un bloqueo musical o creativo, como dice ella, y la verdad que ha sido
en el último momento, desde que le saltó la chispa, ha sido todo muy fácil, ¿no? Sería quizá con Toño, te iba a decir Toño, con Gonzalo, ¿con todo va a salir bien? Cuando de repente le pegas la patada ahí a tu caja y dices, yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a hacer... porque... me pasa a mí, le pasa a cualquiera que tenga su pasión, que llega un momento y dice, ¿estaré en el camino correcto? ¿Lo estoy haciendo? Y yo creo que cuando dudas es cuando de verdad estás ahí. No sé qué te parece a ti, que tú lo has experimentado. Claro, siempre dudas de si estás en el camino correcto, si estás haciendo la música adecuada, si tu música no llega o si está llegando, y si no llega, si es porque tiene falta de calidad. ¿Seré yo? ¿No? Claro, te cuestionas todo, pero bueno, creo que forma parte del proceso que te hace madurar. Al final, yo hago la música a día de hoy que me gusta. ¿Cómo me gusta? Pues siempre estamos ahí tratando de que le guste, que me guste a mí principalmente, ¿no? Yeah. Y esforzarme, y yo soy una persona de mucha lucha. De lucha, si yo no me esfuerzo, yo siento como que no sé, será que es la dinámica del artista independiente en Canarias, ¿no? Un poco lo que apuntabas al principio en la presentación, y hablabas de reggae, hablabas de 30, 40 años, hablabas de Africuya, de ese concierto. Aquí tenemos una primera generación de Gonzalo de músicos de reggae, de Africuya. Uno viene también de ahí, de la parte, yo veraneaba en la parte de la zona norte de Tenerife, de la Punta de Hidalgo, donde ahí también el surfing y el reggae iban un poco de la mano. Entonces, bueno, al final, pues ha sido un proceso natural, y realmente hacemos lo que nos gusta. Pues te diría que sí. Venimos del Gran Calaife, donde la música reggae no es tendencia. Con nuestra propuesta artística de Root Like La Music, liderada por una mujer, al final, quieras o no, hacemos lo que nos gusta. Realmente sí. El mercado es el que es, y nosotros seguimos aquí después de 13 años batallando, abriendo puertas, y con un proyecto creemos que bastante honesto y profesional. Y muy cuidado. Los últimos vídeos tienen... se nota que tienen detrás mucho trabajo, que hay... Claro, como en todo, una idea original que dices, lo quiero así, pero luego hasta que se consigue tiene un currazo, ¿eh? Sí, nosotros, yo sí llevo la dirección artística del proyecto. Ya yo le pongo otros nombres a la labor que uno hace, porque uno, pues a lo largo de los años ha aprendido a profesionalizarse. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es lo que, o sea, el camino que trazas para que todo el equipo que trabaja contigo vaya en esa línea? Entonces diseñas los colores, diseñas, por supuesto, el concepto. En este caso, Mislava, mujer fuerte, e inspirándonos en el paisaje canario, ¿no? Que cuando lo ves, a mí por lo menos me genera, digo, es que es súper fuerte. Muy fuerte. Entonces, bueno, partiendo de ahí, digo, pues ¿cómo puedo cohesionar estos conceptos? La parte visual y la parte filosófica, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una parte en mi música que es optimista, y otra parte que es reivindicativa, y siempre voy en pro de la igualdad, ¿no? Es algo que me importa mucho, que creo que de alguna manera pues lo he sufrido en mi carrera, ¿no? Ser mujer y, bueno, sentir que nunca llegas al nivel, ¿no? Y bueno, pues he tratado en este disco, Mislava, de hablar de esas mujeres que para mí siempre han estado ahí, que son esas mujeres que han sido fuertes, que lo son y que lo seguirán siendo. Madres de familia, abuelas, hermanas, y un poco, pues hablo incluso de algo un poco más profundo, porque así es todo como este disco. Nos hemos, pues bueno, los años te curten, ¿no? Claro. Y empiezas a hablar de las cosas de una manera un poquito más profunda. En este caso, pues bueno, hablo en Mislava de la ley del agrado, esa que todos manejamos en nuestra cultura, y que hace que la mujer, pues bueno, mire, calle, obedezca y ayuda. Y parece que no podemos hacer nada más, no podemos liderar, no podemos pensar, no podemos tener un acto intelectual. Entonces, bueno, pues todo eso todavía hay que seguir empujando en este sentido, aunque por suerte ya estamos en otra época. Sí, y bueno, desde que ustedes están haciendo música han cambiado mucho los tiempos, y esto es fantástico. Precisamente me ha contado una persona que te admira y que te aprecia mucho, al que yo admiro y aprecio, pues como a ti, mucho. Me contaba
vas a saber enseguida quién es. Cuando nació Todo va a salir bien, me contaba que fue en Madrid. Sí. Sí. Y nosotros hicimos de ese Todo va a salir bien, nos pegó tanto el optimismo que transmitían, sí, que dijimos, queremos esto. Y hicimos esto con todo el cariño. Nos aprovechamos de ti. Todo va a salir bien en Radio Sur. Todo va a salir bien. A ver. Pero y eso, sí. Y no me acordaba. Y le tenemos un cariño enorme. Un cariño enorme. Fíjate que quizás sea el todo va a salir bien, que ahora se está cumpliendo. A mí eso me da una alegría tremenda, que se cumpla lo que ustedes parieron, sí, lo que ustedes pensaron, ¿no? Desde hace ya tiempo. Se están cumpliendo, pero tengo la sensación de que queda mucho por delante. Ustedes han alcanzado un nivel de producción, de calidad. Ahora solo le pido al cielo y al universo que le responda positivamente para que puedan vivir de ello dignamente, ¿no? Esto es lo que yo pido. Nosotros al final es un trabajo. El otro día en el Gran Calife, ahora le enseñamos una foto a Gonzalo con José Izquierdo, un amigo de toda la vida. Sí. Y estábamos Ruth, José y yo. Y estábamos en el escenario y decía, en la grada, sí, de un marco, decía, al final, no es que lo hayamos conseguido, sino disfrutando ese momento de decir, no, vamos a comer. Digo, no, yo no voy a comer, yo me voy a sentar aquí un ratito a ver, a tener la sensación. Claro. Y después, era una sensación especial. Una sensación de haberlo conseguido, es decir, sí, como tú dices, uno le pide al universo. Bueno, en realidad uno... yo siento que soy afortunada porque percibo el respeto de los compañeros de prensa, de otros compañeros músicos, etcétera. Los números, ¿no? Pienso que te refieres al éxito de los números, de la muchedumbre. El reconocimiento, el respeto, ¿no? Porque el respeto yo de la profesión siento que lo tengo cuando yo me encuentro con mis compañeros y compañeras y bueno, y al final lo que hemos hecho a lo largo de tantos años es aprender a manejarnos, ¿no? Que es tan importante o más que la música. Porque bueno, nosotros somos músicos, hacemos música diariamente. Claro. Yo ensayo en mi casa, escribo, produzco mis ideas, tengo mi pequeño laboratorio que es Lime Studio, un estudio, home studio en casa, de ahí salen las producciones. Y bueno, yo tengo esa fortuna diaria. Y luego lo otro, pues en su momento entendí que debes saber cómo comunicar el proyecto, que es algo básico. Tienes que estar en Radio Sur ADG, tienes que estar en los medios y tratar de buscar esos pequeños huecos que están ahí y que nos brindan todos la prensa. No es todo lo que quisiéramos, nunca es todo lo que quisiéramos, pero sí existe y debemos estar ahí. Yo te lo digo con todo el cariño, yo te aprecio y te admiro, pero se deja una cosa en el tintero, todo lo que pelea, todo lo que lucha, todo lo que trabaja, es que sin eso, ¿verdad? Sí, no, al final es que hay mucho trabajo de fondo, porque yo te he visto hace muchos años, te sigo y sé de tu estudio, sé de todo lo que... Y luego, pues... Estoy aquí y, por ejemplo, vamos a ver, cualquier otro grupo, o seguro que los conocen, los chicos de Delirium Teatro, de Tacoronte. Sí, ¿vale? Sí. ¿No? Lo que le cuesta al artista canario que lo valoren, o me pongo en mi piel, lo que yo hago, mis cosas, que hay veces que uno se pregunta, oye, estás luchando tanto, has invertido tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto dinero, y si ahora no les gusta. Cosas que no son positivas, por no decir cosas negativas, hay. ¿Qué pasa? Que nosotros tampoco somos que te puedo decir, te lo puedo contar con una sonrisa, que nos deben un bolo desde el año pasado. Desde ni se sabe, que no hay manera de cobrarlo. También. Que a lo mejor no lo cobramos en la vida. Que no se sabe ni cuándo se va a cobrar, también. Entonces, bueno, de todas esas cosas, al final son decisiones, ¿no? Claro. Dices tú, lo puedes dejar, como hemos visto un montón de gente por el camino, o lo puedes seguir intentando hasta que uno diga, pues todo tiene un límite, ¿no? Claro. Y la economía y como bien apuntaba Ruth, de nuestra
pasión, hemos hecho profesión, con todo eso sin sabores que tiene esta profesión. Por eso yo me siento muy identificado con ustedes, claro. ¿no? Porque también es mi pasión, mi profesión, y luego se trata de vivir de ella, después, ¿no? Dignamente. Teniendo en cuenta que no es una música popular, ¿sabes? Es reggae. Pero, si me dejas un segundito, yo creo todo lo que la persona esa que hablaba de nosotros, pienso que se llama Valentín Álvarez, puede ser. Como lo sabe. Él me dijo, no lo digas, no digas porque lo van a saber. Y él le hizo una definición a Ruth, o al proyecto de Ruth en la música. Nos llamaba los artesanos de la música, ¿sabes? Él, con él es una persona que da gusto hablar. Para nosotros hemos aprendido un montón y nos ha regalado toda su sabiduría y experiencia. O sea, con él, y nos definía así, ¿sabes? Como diciendo, es que ustedes les gusta lo que hacen, y un poco la filosofía de él, ¿no? Cuando yo me refería a aprender, o sea, no solamente aprendes de la experiencia, de cosas que haces y de los tropiezos que tienes, sino también de personas que aparecen en tu vida. Una de ellas es efectivamente Valentín Álvarez. Cada vez que yo me he sentado con él, lo he escuchado con las orejitas limpias y los ojos bien abiertos. Y el corazón, ¿eh? Y a otras personas también, José Izquierdo y demás, y yo siento que soy su pupila, porque hay que tener a veces voy a introducir un dato que es el ego del artista. El ego no te deja caminar, entonces tú tienes que dejarlo apartado y encontrar a las personas que te van a dar unos datos tan importantes para que tú, siendo artista independiente, puedas aprender a caminar en esta industria canaria que la tenemos, que está desordenada, que en fin, todo lo que le queramos poner, pero que es real y existe. Entonces, cuando tú encuentras a estas personas, tienes que escucharlas. Y decirlas que sí. Como en un numerito que hiciste aquí con un coro de gospel, está mal grabado, era yo con una mano hacia arriba y una grabadora. A ver. ¿No te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Ah, sí, ahora acabo de reconocer ese órgano. Me encanta ese instrumento, por cierto. Perdonen la calidad, perdónenme. Estábamos todos alucinados viéndote. Se ponen los pelos. Hemos evolucionado, creo. Qué bien. Qué maravilla, ¿eh? Ya te digo yo. Coro súper bonito, ¿eh? Todavía no estaba el auditorio nuevo, que espero que un día vengan aquí a tocar. Bueno. Estaba el viejo, era el cine antiguo de 1970 y pico. Y eso fue una idea de nuestro querido y admirado Valentín Álvarez, que ya lo decías tú, ¿no? Yo cada vez que tengo la suerte de sentarme con él y digo, voy a aprender mucho, ¿verdad? Sí, así es. Y le agradezco tanto, de verdad, le estoy tan agradecido por todo lo que me ha aportado. Bueno, pues en eso estamos los tres en la misma línea, ¿no? La verdad que sí. Sí, desde luego, él es una persona con mucha visión. ¿Verdad? Muchísima visión y bueno, introdujo el gospel de manera apoteósica aquí en Canarias. Y yo, que siempre he sido, es una de las cuerdas musicales que más me gustan, o sea, el coro.
Y tuve la suerte de poder hacer eso y lo tengo, la verdad que es como, lo tengo ahí como que quiero volver a repetirlo, hacerlo de otra manera, quiero decir, hacerlo, ¿sabes? Volver a repetirlo con una banda. Ahora que tenemos como tanto tiempo... Yo me comprometo a enviarle la grabación, por si lo dejamos ahí, por si acaso se le ocurre algo, ¿no? Que seguro que él ya lo ha pensado, porque va muy por delante, estoy convencido. Yo, Roots y la Isla Music con un coro gospel, eso es algo que yo haré en mi vida, seguro. Lo sé. Bueno, pues, llevo muchos años persiguiéndolo. No una canción, sino un concierto. Bueno, por supuesto, con el repertorio de Marley, que es un legado musical maravilloso para el mundo, pues mejor que mejor. Y con temas propios también, por supuesto. Hay precisamente un post tuyo en la grabación de Mislava que hablas de la importancia que le das a los coros. Sí, es que te diría que casi lo primero que hago cuando en la composición es esbozar un poco la letra y la melodía, y automáticamente, para sentir que camina hacia adelante o no la canción, meto los coros. Los hago yo, o sea, como guía, porque necesito escuchar ese brillo, para mí es como el pulmón de la música, o llevar la música a otro nivel. El coro te lleva la música a otro nivel. Entonces, yo lo siento de manera especial. Actualmente trabajo con Sara Almeida y con Juanset. Es un coro mixto. Y bueno, nos lo pasamos pipa, eso es lo primero. y trabajamos mucho en la cohesión de las voces. Que se empasten, ¿no? Que empastemos. Que, no sé, son muchos... Es laborioso y apasionante. Si para el rock leño era bajo, batería y guitarra, yo creo que ustedes coros, voces, batería y bajo es lo que el producto musical que ha ido evolucionando hasta con los arreglos, con la nitidez de los instrumentos que están elevando, ¿no? Sí, al final nos hemos rodeado de músicos. Aparte, como bien dices, va uno aprendiendo, evolucionando las canciones, y después al final te tienes que juntar con gente que te lleve la música a otro nivel. Tenemos un estudio, tú puedes producir, pero hace falta la mezcla, el máster, todas esas cosas técnicas que uno parece que no es importante, pero sí que lo es. Y ustedes como artistas han evolucionado mucho positivamente, tanto la percusión como la voz, como lo que quieren, ¿no? Sí. Esto, claro, quien les lleva viendo esos 13 años, ¿no? Desde el principio, y... bueno, pues le gusta, ¿no? Pues dice, oye, que cada vez mejor, ¿no? La ¿Sí práctica, o no, Gonzalo? Tú que eres músico, sí, está claro. La práctica hace al maestro. No quiero decir que seamos maestros, todavía nos queda un cachito. Debemos superar los 50, ya Toño está ahí. Ni una cana, ni una arruga, nada. Pero sí es verdad que... la peluquería hace... que nosotros trabajamos... yo trabajo mucho con un concepto de banda, ¿no? Llevamos, por ejemplo, partiendo con músicos, yo con Toño toda la vida, o sea, siempre él ha tocado la batería. Y luego estamos largo tiempo con los mismos músicos, que es una de las maneras de lograr ese engranaje que convierta un directo en algo muy compacto y que creo sinceramente que todo el mundo aprecia, pero no porque lo hagan de forma consciente, sino porque lo sienten. Porque cuando algo está bien hecho, cohesionado, una banda, porque podemos tener cuantas más piezas tengas y no sabes cómo ponerlas, ¿no? Pero cuando metes las piezas, de repente tienes una fotografía increíble, un cuadro increíble, ¿no? Entonces eso es a base de muchas pinceladas pequeñas, haces el cuadro. Pues nosotros hacemos igual y lo tomamos así, dedicamos mucho tiempo al ensayo y a cohesionarnos y a generar un groove determinado, una emoción, que impacte para que luego generar la emoción, ¿no? Nosotros hemos, en nuestra columna vertebral musical es el reggae, ¿no?
no somos rastas, no somos africanos, no somos de Londres o de Jamaica, donde esa música nació, pero esa música se nos metió dentro. Después el mensaje de Rúo está claro, ya lo explicamos antes. Sí. Y después, a lo largo del tiempo, pues uno, en lo que pueda estudiar, hemos ido fuera. Yo creo que en nuestras vacaciones, gente se va a hoteles, nosotros nos vamos al festival, uno de los festivales más importantes del mundo de reggae todos los años, a ver. Y un poco ahí te vas impregnando y entiendes las músicas sin perder. Y yo creo que esa combinación, después de lo que decía Ru, tenemos un compromiso con el ritmo importante, ¿sabes? La conexión esa que dice. Tocar con... Después cada músico, cada instrumentista es diferente, pero... Claro. A mí me gusta, escuchaba ahora la grabación esa que tú dices que está mal, a mí me parece, estará mal técnicamente a la hora de recoger el sonido, pero la esencia está. Y me acuerdo, ahora me viene la sensación de estar tocando el patrón y creo que no hay ni un redoble, seguramente porque la batería no era mía, porque eran 5 minutos, pero estar ahí, tú con el bajo marcando, y eso para mí es importante. Y a partir de ahí crecer. Con ese concepto trabajamos nosotros Yo me rollo me tiré, ¿no? Ahora. Sí, mira, yo me he criado, yo me he criado escuchando, entre otros, a los Specials. Esa es mi banda, ¿no? Bueno. Aparte de, bueno, en la parte más pop, ¿no? Pero los Specials... ¿Por qué te voy a contar? Yo recuerdo una fiesta con 14, 15 años... Ya tengo 59, que no se nota nada, que pusimos el mismo disco toda la noche, ida y vuelta. O sea, el Message to You, Rudy, todos. A mí me quedó verlos en directo. Y les digo, en la evolución, yo preparando el verme con ustedes, digo, jolín, me suenan a Specials. De verdad, ¿eh? Y yo creo, bueno, que eso son palabras mayores. De verdad te lo digo, de verdad te lo digo. Y vamos porque el Arriba me parece un tema. Yo quería emitirlo y escucharlo, compartirlo con ustedes, y van a seguir, yo creo que han pasado lo más duro, ¿no? Ahora solamente pedíamos al universo que respondiera. ¿Piensan seguir pase lo que pase, Ruth, Toño? Sí, yo a veces he dicho que ya voy de retirada. Pero comparto y pero con este disco drásticamente te ha salido muy bien. Que con este disco dije, pues me parece que me voy a desdecir. ¿Verdad que está muy cuidado todo? Al final uno va cumpliendo años y te das cuenta que, pero bueno, hay peluquerías, hay tintes, hay de todo, ¿sabes? Y al final bueno, sí, el aspecto físico. Músico, vieja la ropa. Claro, y los proyectos, un amigo músico comentaba, siempre lo cuento, y yo creo que esta semana lo he dicho varias veces. Sí. Concha Velasco estuvo presentando obras de teatro toda su vida, ¿sabes? Al final traes una propuesta nueva, después gustará más o menos, pero... Yo les comparto una cosa que lo tengo... Perdona, Ruth, te corté. No pensaba decirlo, pero lo voy a decir. Yo creo que en esto de la música es que te venga la melodía un día, ¿sabes? Hay un montón de artistas que sacaron un tema, vivieron de él, pero sí. Y luego mucha gente que ha hecho buenos temas, ¿no? Ustedes ya tienen los buenos temas. Si un día te viene la melodía y haces ¡pam! Pues ya te digo, en los chupachús, en el gofio, en todos los lados te van a... Si das con la melodía, ¿es así o no? ¿Es así o no? Sí, el éxito es eso, ¿no? Estar en misa y replicando, ¿no? Dar la clave y que salga de repente, ¡pam! En el momento, con el tema del momento, con la melodía adecuada, con el ritmo. Ese estribillo. Te diría, hay una parte que es de trabajo y de publicidad, desde luego, y otra parte de suerte. Entonces yo nunca he pensado en la suerte, yo he pensado en currar y decir, a mí esto me gusta y yo por aquí voy a ir. ¿Y qué es lo que tengo que aprender para poder seguir convirtiendo mi vocación en mi profesión? Pues aquí así lo vamos a hacer. Entonces, bueno, si llega la suerte y llega la melodía y el tema, pues con los brazos abiertos la abrazaremos, pero no lo soltaremos. Esta es. Pero yo realmente... decía de ir en retirada porque como bien dice él, Miss Lava representa el salir del bloqueo artístico. Porque fui mamá en su momento en Flor de Invierno, ahí fui mamá y yo no he parado en ningún momento. De hecho, al mes de haber dado a luz, yo estaba teloneando a V40 aquí en el sur. Anda, sí, es verdad. Al mes estaba subida en el escenario. Con Leo también. Y mi bebé recién nacida
en la habitación con la abuela. Ya, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos tiene ya? 7 años. 7 años. Entonces dices, bueno, pues evidentemente todo eso me causó un estrés determinado y mi isla ha representado el salir de ese bloqueo y por eso ya no estoy pensando en que me retire. Y después, bueno, como bien sabes, nosotros, Ru es la directora del Festival Internacional de Reggae de Canarias, que lleva 8 años, y un poco también, quieras o no, la parte de producción y de dirección de festivales, pues te mata la creatividad, ¿no? Al final no hemos vivido solo de la música porque no se ha dado. Posible, y bueno, Valentín, que lo traemos otra vez a la conversación, siempre va poniendo semillas y él ha sido un poco el impulsor de que nosotros, esa vocación de festivales y generar espacio, porque al final, dice, bueno, te puedes quedar todo el rato, que no hay sitio, o puedes trabajar con todos esos sinsabores de no cobrar, de las tardanzas y tal, pues hacer festivales para generar esos espacios que no son rentables, ¿no? Económicamente para los empresarios que... Y bueno. La idea es seguir. La idea, si hay 2 palabras, bueno, 3 que les definen, yo diría que ustedes... ¿Pesados? No. Luchadores y buena gente. Luchadores y buena gente. Y con el tiempo, la cuarta sería excelentes músicos. A mí me lo parece. A mí el producto el último que han, ya lo que según se ha ido viendo, todo es pues muchas gracias. De verdad que es buenísimo, a mí me lo parece. La verdad que tenemos una ganas de soltar el disco total. Bueno, el disco está hecho, pero al final, si no vas canción a canción, es como que se te... Bueno, estamos quema la música, ¿no? Estamos muy pendientes de cuando sea el estreno en directo, con todo el amor, con todo el cariño, lo contaremos aquí. Esto será nuestro leitmotiv, ¿no? El contarlo, ¿no? Que llegue a cuanta más gente mejor, ¿no? Y quién sabe, quizá un día a alguien le suena y dice y va, y no sé, se cambian vidas o corazones, o sabe Dios, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no? Con una canción que puede viajar por el espacio. Nuestro público está ahí para nuestra música, sin duda. Ahora es encontrarlo. Y está creciendo, ya verás que sí. Me gustaría seguir hablando mucho rato con ustedes, pero se nos agota el tiempo. Espero que vuelvan, nos encantará y vamos a seguir en contacto. Si hay actuaciones, si quieren contarnos cualquier cosa, que sepan que está su casa, que les agradecemos mucho. Sobre todo que sigan, somos un poco egoístas, ¿no? Pero que sigan ahí, ¿no? Que queremos seguir disfrutando de su música, ¿no? Esto es lo que quiero agradecerles, que estén tan bien y que bueno, a mí me gusta desear éxito, porque la suerte de ustedes ya la están trabajando, creo yo, así que entonces eso no van a parar. No sé si quieren decir alguna cosita más. Bueno, muchas gracias siempre por el recibimiento, por poder permitirnos hablar con tranquilidad, no corre. Y bueno, y al fin lo que necesita un artista independiente con música original es que le abran las puertas para poder difundir su música y su mensaje, y tú lo haces, así que muchas gracias. Bueno, Toño. Nada, agradecido. Al final, oírte hablar parece que, no sé, a mí me da alegría o me da... Parece que alguien está viendo el trabajo que hace uno, ¿sabes? Y más gente. Y dice, está mal que uno le dice, coño, la batería pues está sonando bien por la música. Se nota una evolución, un trabajo. Cada vez más limpia y más, porque hay veces más que... Stewart Copeland. Sí. Más Stewart Copeland. Y ya te digo, en lo musical, pero en lo profesional es importante, porque al final es como... ¿Cuántos sitios vas que dice... No, que yo hago esta música y parece que le estás hablando chino. Sí. Bueno, vendrá esa melodía que haga popular el reggae y vendrá de Roots y la Isla Music. Arriba. Que vendrá. Yo la estoy ya casi sintiendo, y este es el pelotazo del verano. Arriba. Por momentos volver a esos
energía están luchando y lo van a seguir haciendo con esa postura que yo de verdad no puedo dejar de admirar, ¿no? Vamos a defender lo que nos rodea, vamos a cuidar la tierra, vamos a que las mujeres tengan el lugar que se merecen, igual que cualquier otra persona, y con esa bandera y ese espíritu de lucha estoy convencido de que vamos a seguir escuchando cosas muy muy buenas de Roots y la Isla Music. Por ahora nos quedamos, que está muy pero que muy bien para este verano y lo que venga, con su primer single de Mislava. Escuchábamos a la entrada Ni culpable ni víctima, y con este Arriba. Seguro que pronto les veremos aquí en el sur de Tenerife. Gracias, muchas gracias, chicos. Gracias. Mejor no ver las noticias vertidas hoy. Mejor bailar hasta que salga el sol. Que suenen canciones, que venga la alegría. Por momentos volver a esos días. Dar abrazos, arriba, dale para arriba. Que no pase tu vida sin celebrarte en valor. Arriba, dale para arriba. Sígueme que yo vine a darte esperanza. Tiempo pasado dicen fue mejor. Ese dicho no me sirve hoy. Se escapa la vida, se quiebra el sistema. Busco alivio, busco vibrar. Dan abrazos, arriba, dale para arriba. Que no pase tu vida sin celebrarte en valor. Arriba, dale para arriba. Sígueme que yo vine a darte esperanza. Trato de adaptarme a esa nueva realidad. No pienso en el pasado, no pienso en el futuro. Para no desesperar, evito datos, evito cifras y opiniones para mantenerme arriba. La edad entrena para una batalla mundial, no la libra cualquiera. Paciencia y ciencia para salir de esa soberana mierda. Conspiranoia hay, controversia hay. Mientras no pierdo de vista y defiendo que la unión hace la fuerza.